Los mexicanos son el pueblo más peculiar del mundo. En el auditorio de una prestigiosa universidad en Estados Unidos se llevaba a cabo el concurso de presentaciones finales del semestre. Un estudiante de doctorado afirmaba con total seguridad que el éxito económico y cultural de México en ciertas industrias era solo cuestión de suerte y geografía. Sin embargo, en ese preciso instante, el profesor Robert Johnson, una eminencia con 30 años de experiencia estudiando la sociedad mexicana, se puso de pie. Tu presentación está fundamentalmente equivocada, sentenció. La tensión se apoderó del auditorio. A partir de ahí, comenzó la magistral refutación del profesor, revelando la verdadera esencia de México. ¿Por qué este país, a pesar de sus inmensos desafíos históricos, posee industrias y tradiciones que sobreviven y prosperan durante siglos? ¿Qué hace a México tan especial? El profesor reveló 6 verdades impactantes. ¿Cuáles son esas verdades? Acompáñenme a descubrirlo. Nos encontramos en la Facultad de Economía de una universidad de élite en la costa este de Estados Unidos. Es una fría tarde de diciembre, el último día de las presentaciones finales. Unos 80 estudiantes llenan los asientos, con la mirada fija en la pantalla principal. En el estrado se encuentra Kevin Brown, un estudiante de tercer año de doctorado. A sus 28 años es conocido por sus calificaciones de excelencia y se siente muy confiado en su presentación. El tema: el desarrollo económico y la resiliencia industrial en México. Kevin cambia de diapositiva y comienza a hablar con fluidez. El crecimiento de ciertas industrias mexicanas y su consolidación como potencia exportadora es innegable. Sin embargo, al analizar los factores, la conclusión es muy clara. Pone la siguiente diapositiva. Primero, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Segundo, su afortunada posición geográfica como vecino de la mayor economía del mundo. Y tercero, la mano de obra barata. Kevin mira a la audiencia. En resumen, el éxito de las industrias mexicanas no se debe a factores internos, sino a circunstancias externas. En otras palabras, es pura suerte. Varios estudiantes empiezan a tomar notas. Satisfecho, Kevin muestra su última diapositiva. Por lo tanto, no hay necesidad de sobrevalorar el modelo de trabajo mexicano. El sistema corporativo estadounidense y europeo, enfocado en la eficiencia a corto plazo, es el único modelo de crecimiento verdaderamente sostenible. Se escuchan aplausos. Kevin hace una reverencia y se dispone a bajar del estrado. En ese momento, una mano se levanta lentamente desde la parte trasera del auditorio. Los aplausos se detienen y todas las miradas giran hacia allá. Quien se pone de pie es el profesor Robert Johnson. A sus 55 años, es la máxima autoridad de la universidad en estudios latinoamericanos, habiendo dedicado 30 años a investigar la historia y economía de México. Con su cabello canoso, mirada penetrante y porte imponente, los estudiantes conocen bien la atmósfera que se crea cuando él decide hacer una pregunta. El profesor camina lentamente hacia el frente. Clava la mirada en Kevin y habla. Kevin. Su voz es serena, pero resuena en todo el auditorio. Tu presentación estaba bien preparada. Tienes abundantes datos. El rostro de Kevin se relaja un poco. Sin embargo, continúa el profesor, está fundamentalmente equivocada. La tensión corta el aire. El profesor se acerca al pizarrón,
Toma un gis y sin decir palabra empieza a escribir números: 250 años, luego 100 años y finalmente 30 años. La audiencia empieza a murmurar. Una pequeña gota de sudor asoma en la frente de Kevin. El profesor se voltea y pregunta con calma: Kevin, ¿sabes qué significan estos números? Kevin revisa sus notas rápidamente y responde: Lo siento, profesor, no lo sé. El profesor señala el pizarrón. Estos son los años que le tomó a distintos países alcanzar una industrialización competitiva a nivel global. Al lado de 250 años escribe Reino Unido. Junto a 100 años pone Alemania y Estados Unidos. Y al lado de 30 años escribe México en ciertos sectores clave post-DLCAN. El auditorio se llena de susurros. El profesor saca unos documentos y los proyecta en la pantalla. Se muestra la gráfica del crecimiento de la industria manufacturera y automotriz en México. A finales del siglo XX, la industria mexicana estaba en crisis tras constantes devaluaciones. El dedo del profesor señala la base de la gráfica. Pero en apenas unas décadas, México se convirtió en uno de los mayores exportadores de vehículos y tecnología del mundo, con una calidad de mano de obra que superó a potencias históricas. La gráfica muestra una curva ascendente espectacular. Al Reino Unido le tomó 250 años desde la Revolución Industrial. A Alemania y Estados Unidos, unos 100 años. Pero México, en sectores clave, alcanzó estándares de clase mundial en una fracción de ese tiempo. Kevin intenta defenderse. Profesor, pero eso fue gracias a la inversión extranjera y a la frontera con Estados Unidos. Los factores externos fueron determinantes. El profesor asiente. Es cierto, tu observación es parcialmente correcta. Kevin respira aliviado, pero el profesor no ha terminado. Pero Kevin, otros países en América Latina y el mundo tuvieron ventajas geográficas o recibieron inyecciones masivas de capital extranjero. ¿Por qué solo México logró desarrollar clústeres industriales de tal nivel de sofisticación y retener la producción de alta tecnología de empresas globales? Kevin se queda sin palabras. El profesor abre una nueva carpeta. ¿Conoces al célebre economista Peter Drucker? Sí, por supuesto, responde Kevin. El profesor baja la mirada a sus notas. En una ocasión, en un programa de televisión, le preguntaron a Drucker sobre el futuro de la economía global. El profesor levanta la vista. Drucker, quien estudió de cerca las sociedades tradicionales, dijo algo fascinante sobre las culturas con un profundo sentido de comunidad. Él dijo: si estudias a fondo a la sociedad mexicana, sentirás miedo. La audiencia contiene el aliento. El profesor cierra la carpeta y mira a Kevin. Miedo. ¿Entiendes por qué uno de los economistas más grandes del mundo usaría esa palabra? Kevin niega con la cabeza. El profesor regresa al pizarrón y escribe algunas fechas históricas. 1910, Revolución Mexicana. México ha atravesado periodos de caos profundo, guerras, crisis económicas severas, desastres naturales devastadores, como el terremoto de 1985. El profesor hace una pausa. Cualquier otro país se habría desmoronado, pero México no solo se levanta, sino que su gente se organiza con una solidaridad
que la burocracia no puede igualar. Eso es lo que Drucker llamaba miedo, un miedo en el sentido de asombro y respeto profundo, el temor ante una resiliencia humana que desafía toda lógica económica. Kevin guarda silencio. El profesor escribe un gran número 6 en el pizarrón. A partir de este momento, voy a explicar la verdadera esencia de México desde 6 perspectivas. Demostraré por qué tu teoría de la suerte es superficial. El profesor mira fijamente a Kevin. La primera perspectiva, el horizonte de tiempo de las empresas familiares y artesanales. Empieza a repartir un nuevo documento. Kevin, tú intentaste explicar el éxito mexicano solo con factores externos. Si fuera solo suerte, los negocios y tradiciones en México serían de vida corta, ¿no crees? Kevin revisa el documento. Es una tabla de datos empresariales. En México, la verdadera fuerza económica no solo está en las grandes corporaciones, sino en las miles de empresas familiares y talleres artesanales que han sobrevivido generaciones. El profesor señala las cifras. Hablamos de haciendas productoras, talleres de Talavera, destilerías de mezcal y tequila, que llevan operando de forma ininterrumpida por más de 100 e incluso 250 años. Casa Cuervo se fundó en 1758. Eso es antes de que Estados Unidos siquiera existiera como país independiente. El rostro de Kevin cambia. Pero, profesor, esas son excepciones tradicionales. Intenta refutar. El profesor niega con la cabeza y le pide que pase a la siguiente página. Mira el tejido empresarial de México. Hay miles de pymes familiares que superan la tercera o cuarta generación, sobreviviendo a revoluciones, devaluaciones extremas y pandemias. ¿Crees que un negocio dura 200 años solo por buena suerte? Se hace un silencio sepulcral en la sala. El profesor vuelve al pizarrón. Hay una razón clara. Hay un sistema. Escribe una palabra en mayúsculas, confianza, y señala la palabra para pasar a su segundo punto. La segunda perspectiva, los activos invisibles. El profesor proyecta nuevos datos. En la cadena de suministro de muchas empresas mexicanas, especialmente en la manufactura y el campo, existe una característica única, el compadrazgo y la lealtad. La pantalla muestra un diagrama de relaciones comerciales. En el campo mexicano, los productores de agave o café tienen tratos con las mismas familias compradoras durante décadas. La palabra dada vale más que un contrato firmado. En Estados Unidos, el promedio de relación con un proveedor es de 3 a 5 años, buscando siempre el precio más bajo. ¿Qué es más eficiente?, pregunta el profesor. Kevin responde, a corto plazo, buscar al proveedor más barato reduce costos. A corto plazo, sí, asiente el profesor, y dibuja en el pizarrón, negociación de precios, contratos, riesgo de fraude. Cada vez que cambias de proveedor, asumes costos de transacción. Pero en México, cuando hay décadas de confianza y lealtad, esos costos desaparecen. Se protegen mutuamente en tiempos de crisis. La calidad está garantizada por el honor de la familia. Esa es la ventaja competitiva que no aparece en tus libros de texto, Kevin. Tercera perspectiva, continúa el profesor, la transmisión del conocimiento.
Profesor, interrumpe Kevin, en el mundo moderno los jóvenes huyen de los trabajos manuales. ¿No se están perdiendo esas tradiciones? El profesor sonríe. Ese es el prejuicio occidental. En México existe un concepto sagrado, el artesano y el maestro. Desde la laudería en Paracho hasta los alebrijes en Oaxaca o la platería en Taxco, comunidades enteras dedican su vida a perfeccionar un arte. El conocimiento se hereda de padres a hijos. En Estados Unidos, si no vas a la universidad, se considera que fracasaste. En México, ser un maestro artesano o un trabajador especializado es motivo de orgullo y respeto comunitario. El profesor dibuja una línea de tiempo. En Estados Unidos, un empleado cambia de empresa cada 4 años. En México, el sentido de pertenencia y lealtad a la familia, de la empresa o taller hace que los trabajadores dediquen 15, 20 o 30 años a perfeccionar su oficio. Por eso, hoy en día, las fábricas aeroespaciales en Querétaro confían en manos mexicanas para ensamblar partes críticas de aviones. Esa precisión no se aprende en 2 años. Cuarta perspectiva: el tiempo invisible. El profesor muestra datos sobre el desarrollo del agave para el mezcal y el tequila. En Estados Unidos, si un proyecto no da ganancias en 5 años, los accionistas exigen que se cancele. En México, un productor de mezcal planta un agave espadín y espera de 8 a 12 años para cosecharlo. Si es un agave tepestate, espera hasta 25 años. Pasa un cuarto de siglo cuidando una planta sin ver un solo peso de ganancia. Kevin se queda atónito. En Estados Unidos ningún accionista permitiría eso, murmura. Exacto, dice el profesor, golpeando el pizarrón. Los mexicanos tienen una comprensión del tiempo que nosotros perdimos. Cultivan para la siguiente generación. Ese es el tiempo invisible que no se refleja en la bolsa de valores, pero que crea productos que el mundo entero codicia. Quinta perspectiva. La voz del profesor se vuelve más profunda. La raíz de todo, la economía solidaria. En las comunidades de México existe una filosofía ancestral llamada tequio o faena. Es el trabajo comunitario no remunerado que todos deben hacer para el beneficio del pueblo. Kevin frunce el ceño, no conoce el término. En Estados Unidos, el capitalismo puro dicta que el individuo debe buscar su máximo beneficio. En la cultura profunda de México, el individuo no puede prosperar si su comunidad se hunde. Por eso, cuando ocurren terremotos o huracanes, no esperan al gobierno. La gente sale a las calles a quitar escombros con sus propias manos y a compartir su comida. Esa misma solidaridad se traslada a sus empresas en tiempos de crisis. No despiden a sus trabajadores a la primera pérdida. Aguantan juntos. La economía y la moral no están separadas. Kevin baja la mirada a sus apuntes. Competir requiere decisiones despiadadas, profesor. La solidaridad suena a idealismo. Esa es tu limitación, Kevin, responde el profesor. Las empresas mexicanas que sobrevivieron a las crisis económicas de los 80 y 90 no lo hicieron siendo despiadadas. Lo hicieron porque sus empleados fueron leales hasta el final, y los dueños empeñaron su propio patrimonio para no dejarlos sin trabajo. La confianza salvó a esas empresas. Y finalmente, la sexta perspectiva, el ser humano como el mayor activo. El profesor proyecta una última estadística. El trabajador mexicano es reconocido mundialmente por su adaptabilidad y ética de trabajo.
Tienen un dicho: aquí le echamos ganas. No importa la escasez de recursos o las fallas de la maquinaria, el ingenio del trabajador mexicano siempre encuentra una solución. A esto le llaman ingenio mexicano. El profesor camina hacia Kevin. En Estados Unidos, tratamos a los empleados como piezas intercambiables. En la cultura laboral mexicana, la relación es cálida, casi familiar. Se celebran cumpleaños, se conoce a las familias. Al tratar al empleado como un ser humano y no como un número, se genera un compromiso que el dinero no puede comprar. Kevin suelta su bolígrafo, respira profundamente y asiente despacio. Lo entiendo, profesor. Su voz ya no tiene el tono desafiante de antes, sino uno de respeto. No sabía nada, solo estaba mirando la superficie de los números. Un silencio reverencial llena el auditorio, seguido de aplausos discretos pero sinceros. Tras la clase, Kevin se acerca al escritorio del profesor, quien está guardando sus documentos. Profesor, gracias. Fui arrogante. No vi lo que realmente sostiene a esa cultura. El profesor le sonríe con amabilidad. Eres brillante, Kevin. Pero los números no lo cuentan todo. Yo también era como tú hace 30 años. El profesor mira por la ventana. Hace 30 años yo era un joven analista financiero en Wall Street. Todo lo medía en dólares y trimestres. Un día viajé a México por casualidad. Terminé en un pequeño taller de alebrijes en Oaxaca. Vi a un anciano tallando madera de copal con una paciencia infinita. Le pregunté cuánto le tomaría terminar la pieza. Me dijo, meses, pero no hay prisa. La madera me dice cuándo está lista. El profesor extiende las manos. Ese hombre vivía en la pobreza material, pero poseía una riqueza espiritual y una dignidad que mis jefes millonarios en Nueva York jamás tendrían. Dejé Wall Street y me dediqué a estudiar la historia, la cultura y la economía de ese país fascinante. Descubrí una resiliencia basada en la familia, el honor y la comunidad. El profesor recoge su portafolio. Dentro de 6 meses, en el Congreso Internacional de Economía, presentaré esta tesis ante el mundo. 6 meses después, en el auditorio principal del Congreso en Boston, frente a más de 1000 economistas de todo el mundo, el profesor Johnson tomó el micrófono. Si estudias a fondo a la sociedad mexicana, sentirás asombro, comenzó diciendo. La sala entera enmudeció. Explicó las 6 perspectivas, el horizonte de tiempo ancestral, la lealtad en las cadenas de suministro, el orgullo del artesano, el tiempo invisible del agricultor, el espíritu de comunidad del tequio y el valor del ingenio humano. Ellos viven en un horizonte temporal diferente al nuestro, resonó la voz del profesor. No miran a 5 años, miran a generaciones, y esa aparente peculiaridad cultural es en realidad la mayor fortaleza de su nación. Al terminar, un economista se puso de pie y empezó a aplaudir. Pronto, 1000 eruditos más se levantaron, brindándole al profesor una ovación de pie. Semanas después, en su despacho, el profesor Johnson miraba un hermoso alebrije de madera de copal que adornaba su estante. Sobre su escritorio había una carta de Kevin. Profesor, leía la carta, me he mudado a México para hacer investigación de campo. Quiero ver con mis propios ojos lo que está detrás de los datos.
Tal como usted descubrió su pasión en aquel taller, espero encontrar la mía aquí. El profesor sonrió mirando el alebrije. Esa pieza tallada a mano, sin colores industriales, pero llena de vida, paciencia y tradición. Esta es la belleza de México, susurró, una fuerza que no se mide en números fríos, sino en el calor de su gente, en la confianza que se teje con los años y en el orgullo de un trabajo bien hecho. Esa actitud al final del día es la verdadera fuerza que cambia el mundo. ¿Qué te pareció esta historia? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte y darle a me gusta. Nos vemos en el próximo video.